Buenos días, martes 16 de marzo, esto es Acción 10 en la mañana. Más adelante se estará incorporando Jocelyn Medrano, Michelle Polanco y Odilí Varga. Es momento de darles el detalle de nuestras informaciones. Les comento para iniciar. Parlamentarios europeos demandan al sector opositor nicaragüense unirse de cara al proceso electoral en nuestro país el próximo mes de noviembre. Michelle Polanco con el detalle. Miembros de agrupaciones opositoras al gobierno de Ortega y defensores de derechos humanos participaron en una sesión virtual con diputados del Parlamento Europeo, donde compartieron su posición sobre el contexto nacional de cara a las elecciones en noviembre próximo. Los connacionales expresaron que el gobierno de Ortega no prestará las condiciones para elecciones transparentes y solicitaron a los parlamentarios desconocer los comicios si estos no cumplen con los estándares internacionales. No existen condiciones para que podamos ir en estos momentos a un proceso electoral que sean justas y transparentes como el pueblo de Nicaragua demanda. Los nicaragüenses estamos listos para poder ir a la transición democrática de una manera cívica y pacífica. De no darse esas condiciones, instamos desde ya a que no se reconozca la legitimidad de ningún gobierno que no nazca de la voluntad popular. Hay un fraude en marcha. Ese fraude consiste en inhabilitar la capacidad de la oposición de organizarse, de movilizarse, de expresarse, en restringir las posibilidades del pueblo nicaragüense de salir a la calle. Por su parte, los diputados europeos compartieron la visión de los panelistas nicaragüenses y aseguraron no blanquearán ninguna elección en donde no puedan participar los opositores en igualdad de condiciones. Sin embargo, cuestionaron a los opositores sobre los procesos de unidad que aún no se logran. Son los puntos que deberían ser negociados por parte del gobierno y la oposición para que se produzcan estas elecciones fiables. Sabemos que la presión que se puede ejercer desde Bruselas es significativa, como bien se ha comentado, pero lo que más teme Ortega es también que la oposición se una. Y como bien sabéis, su estrategia en lo que consiste es en dividir a la oposición para que sea al final una cacofonía de voces incapaz de aglutinar el apoyo popular. Y desde mi humilde opinión, creo que el cambio en Nicaragua estará mucho más cerca el día que las distintas fuerzas opositoras se unan bajo una única candidatura para las elecciones. No vamos a contribuir de ninguna manera a blanquear unas elecciones que no sean realmente unas elecciones democráticas. Y en este sentido también quisiera saber cómo estamos manejando por parte del SEAE el tiempo y el calendario. Pero este mensaje debe ser claro y nítido. No vamos a blanquear un fraude electoral si no se dan las condiciones para unas elecciones democráticas, libres y donde toda la oposición tenga las mismas oportunidades para concurrir en libertad. Pero para ello es necesario la unidad y el entendimiento de los líderes opositores. Para ello es necesario que haya juego limpio y por eso los europeos tenemos que estar al lado de la democracia, de la defensa de los derechos y libertades y de esa unidad y entendimiento de los líderes opositores. Es muy importante que la oposición tenga un cuadro claro sobre en qué condiciones aceptaría las elecciones. Un cuadro claro y acordado, porque esa oferta puede llegar y tenemos, desgraciadamente, la experiencia en otros países de Latinoamérica que la oposición al final no se pone de acuerdo cuando hay una oferta de ese tipo. A la reunión virtual estaba invitada la embajadora de Nicaragua ante la Unión Europea, Irana Venerio. Sin embargo, esta no asistió, lo que lamentaron los eurodiputados y expresaron que esperan no sea la misma disposición del presidente Ortega. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Dora María Telles, representación de UNAMOS, durante la reunión sostenida con delegación del Parlamento Europeo, manifestó que este debe enviar un mensaje contundente al gobierno de Nicaragua, ser acompañado de sanciones y presiones diplomáticas, y esto para efectos de las reformas electorales necesarias. Veamos el reporte. El Parlamento Europeo debe enviar un mensaje contundente al gobierno de Nicaragua, acompañado con presiones diplomáticas y sanciones a individuos para evitar que se lleve a cabo un fraude en marcha de cara a las elecciones de noviembre próximo, según señaló Dora María Telles en representación de UNAMOS durante la audiencia de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con los países de la América Central. El régimen de Ortega no entiende con palabras dulces.
el régimen de Ortega entiende con mensajes contundentes. Y un mensaje contundente que podría ayudarnos a los nicaragüenses es que la Unión Europea, el Parlamento Europeo, los países de Europa manden el mensaje claro al régimen de Ortega de que no va a haber aceptación del régimen que surja de unas elecciones fraudulentas como las que ya están en marcha, y que solamente será aceptable un resultado de elecciones limpias y transparentes. Pero ese mensaje tiene que ser acompañado por presiones diplomáticas, por presiones políticas y también por sanciones. Ortega ha demostrado que lo único que le duele son las sanciones individuales, a él, a su familia, a su grupo de poder. Según Telles, el mes de mayo es el término crucial brindado por la OEA para llevar a cabo reformas electorales y que además la oposición en Nicaragua demanda la libertad de los presos políticos y que no se den inhibiciones. Eso es entonces lo que estamos demandando. Cese de la represión, los asedios, la persecución, libertad para presas y presos políticos, restablecimiento del trabajo de las misiones de derechos humanos en Nicaragua, una reforma electoral verdadera para elecciones limpias, transparentes y competitivas, ninguna inhibición a fuerzas o a candidaturas y condiciones para que los nicaragüenses podamos votar y ese voto sea contado y se produzca las posibilidades para la transición democrática en Nicaragua. Telles agrega que si no se cumple además con los acuerdos firmados entre el gobierno y sectores de oposición en marzo de 2019, no puede haber las condiciones necesarias para un proceso electoral competitivo. María Esther Ordóñez, Acción 10. Ahora les comento que este lunes la vicepresidenta y vocera gubernamental Rosario Murillo informó que Nicaragua recibirá este martes un total de 135,000 vacunas COVID, cuya dosis serán donadas por la OMS a través del mecanismo COVAX. Mayuri Vargas nos amplía mucho más. Este martes llegará a territorio nacional 135,000 dosis de la vacuna de Covishield gestionada por el mecanismo COVAX. Tenemos aquí que el día de mañana estarán llegando, Dios mediante, las 135,000 dosis de vacuna Covishield del Serum Institute of India, Instituto Serológico de India. Murillo además señala a los opositores de crear sus propios castillos de mentiras. Cuánta desgracia pronosticaron los amantes de la desgracia, los que promueven odio a través de sus visiones apocalípticas. ¿Cuánto hablaron? ¿Cuánto dijeron? ¿Cuánto? Ni pueden considerarse fieles o leales a su patria. No, son personas que desconocen el bien común y que se dejan llevar por ojos de avaricia. Estas declaraciones las dio tras el encuentro de opositores con el Parlamento Europeo que demandan unidad para las próximas elecciones. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Alianza Ciudadana inicia inscripciones de candidatos presidenciales este 16 de marzo. Los aspirantes de este bloque opositor deberán comprometerse a respaldar al candidato electo por los procedimientos y no postularse en otro partido. Veamos más en el siguiente reporte. Los aspirantes a convertirse en el candidato presidencial para las elecciones de noviembre próximo pueden inscribirse en la plataforma política Alianza Ciudadana a partir de este 16 de marzo, anunciaron sus integrantes. Y cualquiera que cumpla con los requisitos para ser presidente de la República establecidos en la Constitución Política y que haya expresado de forma pública su intención de ser precandidato puede participar. Y hemos visto a lo largo de estos meses a diferentes personas, diferentes liderazgos, ya pronunciarse públicamente y ser entrevistados ya en sus calidades de aspirantes a precandidatos. Entonces creemos de que las personas que deben de participar ya son personas que han hecho ese anuncio de tener esas aspiraciones. Y yo creo que ya las personas que han mostrado su interés son las que realmente son. Ahora, si llegara a surgir alguien, pues se tendría que ver, porque realmente tampoco se pretende convertir esto
¿cómo te explico? En una lista de 100 personas. Los precandidatos además deben cumplir con cierta documentación como el aval de su partido político o agrupación opositora. Ahora, en el caso de ser miembro de un partido político, tienen que tener una carta de autorización emitida por las autoridades del partido político estatutariamente facultadas para ello. O si no se la da el partido y aún así se quiere inscribir el aspirante, entonces tendrá que presentar una carta de renuncia del partido, ¿verdad? Ahora, si es miembro de una organización que no es partido político, de la sociedad civil, por ejemplo, una carta aval de la organización con información general de la organización a la que pertenece. Y deberán comprometerse a no correr en ningún otro partido o casilla si no resulta escogido del proceso de selección. Primero, declaración de aceptar el programa de gobierno de la Alianza Ciudadana, que está publicado en la página web de la Alianza, al cual podrán incorporar sus sugerencias. 2, una declaración de compromiso aceptando someterse al procedimiento de selección, acatar los resultados y en el caso de no resultar ganador, renunciar a postularse en otra casilla y respaldar públicamente a quien haya ganado el proceso. Una declaración de compromiso aceptando, en caso de resultar ganador o ganadora, la decisión que tome la alianza de no participar en un proceso electoral que no ofrezca a la ciudadanía las garantías necesarias de legitimidad. Los mecanismos de escogencia serán encuestas, debates, entrevistas y grupos focales. Los resultados serán evaluados por el Comité Nacional de Enlace de la Alianza Ciudadana. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. María Fernanda Flores afirma estar dispuesta a entregar el tendido electoral que obtengan de cara a las próximas elecciones al partido político que nombre al único líder de oposición. Jimmy Romero nos informa. La dirigente política María Fernanda Flores de Alemán anunció que el movimiento liberal, creado a inicios de marzo de este año, estaría dispuesto a ofrecer su tendido electoral a la oposición nicaragüense a fin de derrotar al partido gobernante en las elecciones de noviembre. En 2016, el Partido Liberal Constitucionalista, que ahora preside María Aide Osuna, fue señalado por los partidos políticos de oposición de haber pactado con el presidente Daniel Ortega para que retornara nuevamente al poder. Vamos a tener esta disponibilidad para que en su momento sepamos, y ojalá, ¿verdad?, que todos los precandidatos que hoy por hoy han surgido se puedan poner de acuerdo y que llevemos un solo candidato o una sola candidata. Eso es lo ideal, esa es la meta óptima, la que todos estamos buscando. En dado que fuese esa la circunstancia, pues entonces el movimiento va a ir a poner a disposición nuestra capacidad humana, nuestros recursos humanos que tenemos con experiencia y con capacidad para disposición de la defensa del voto y de la democracia de Nicaragua. Flores de Alemán desmintió en el segmento Debates y Soluciones el rol protagónico que tendría dicho movimiento la figura del expresidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, y aseguró que su esposo ya decidió retirarse de la política para dar espacio a nuevos liderazgos. Arnoldo Alemán está en otra etapa en su vida, él ya jugó su papel, él está enfocado en su vida privada y no está involucrado ni tiene nada que ver con el movimiento liberal. Este movimiento liberal es de las bases, de las estructuras que en su momento eran del PLC, que hoy por hoy estamos aglutinados dentro de este movimiento bajo la ideología liberal en búsqueda de la unidad y la lucha por la defensa y la democracia de Nicaragua. En la actualidad, el Partido Liberal Constitucionalista se encuentra dividido. Por una parte, un grupo de correligionarios sigue a María Aide Osuna, señalada de obtener dicho partido político por medio de favores del Frente Sandinista de Liberación Nacional, mientras a Flores y a su esposo alemán el gobierno de los Estados Unidos los señala de cometer actos de corrupción, al tiempo que la ex primera dama de la República fue sancionada por el Departamento de Estado. Jimmy Romero, Acción 10. Analista político califica de desastrosas las actitudes que han mostrado los diferentes movimientos y partidos políticos que buscan derrotar al actual gobierno del presidente Daniel Ortega, esto en las próximas elecciones de noviembre. Veamos el reporte. El analista político Bonifacio Miranda arremetió contra la oposición nicaragüense al tildarla de desastre por no tener una visión clara de sus demandas ante el gobierno y la comunidad internacional. El también abogado constitucionalista lamentó que los bloques sociales creados a raíz de la crisis de 2018 sigan perdiendo simpatía a medida que avanza el proceso de elecciones de noviembre próximo. Esta oposición es un desastre, me van a disculpar, es un desastre.
en términos generales es un desastre político. Por eso la ciudadanía no manifiesta simpatía por ninguno de los bloques actuales. Fíjense bien, renuncia de la pareja presidencial de la dictadura, la abandonaron. Elecciones anticipadas, la abandonaron. Reformas electorales que se requieren para las elecciones anticipadas, la abandonaron porque no han hecho campaña en el fondo. Entonces, van a ir a un combate electoral en las condiciones actuales de la dictadura. Y todos están peleando candidaturas aquí, candidaturas allá, firman documentos, hacen propuestas, hacen planes de gobierno enormes, etcétera, etcétera. Miranda lamentó que la búsqueda del poder en la oposición esté generando ambiciones personales entre algunos aspirantes a la precandidatura presidencial. De momento existen un total de 8 personalidades que han firmado un documento para la escogencia de un candidato único. ¿Qué demuestra la discusión de las candidaturas? Que no hay un espíritu genuino, sincero para derrotar esta dictadura, para desmantelarla, sino montarse en el caballo para conseguir cuotas de poder. Y eso lo percibe la ciudadanía, o sea, no lo digo solo yo, la gente lo percibe. Estos están interesados en los cargos, es lo primero que te dice. Entonces, con esa desconfianza política, evidentemente que la cosa se complica más porque la gente no logra canalizar su actividad creativa hacia nuevas fuerzas políticas que puedan confluir más adelante en las alianzas correspondientes. Actualmente la oposición nicaragüense se encuentra dividida en 2 bloques, la Coalición Nacional y la Alianza Ciudadana, mientras se busca la ansiada unidad opositora que pretende derrotar en las urnas al partido gobernante. Jimmy Romero, Acción 10. Momento de una pausa comercial, ya regresamos con más información. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Representantes de las cámaras nicaragüenses de la micro, pequeña y mediana empresa turística recomendó a las playas y centros turísticos no bajar la guardia ante la pandemia del COVID-19 durante la Semana Santa. Jimmy Romero nos amplía. No relajar las medidas de bioseguridad en el sector turismo es el llamado que ha realizado la Cámara Nicaragüense de la micro, pequeña y mediana empresa turística previo a la temporada de Semana Santa. Según Leonardo Torres, la falta de conciencia ante la pandemia del coronavirus podría estar afectando directamente a los usuarios y consumidores que frecuentan distintos establecimientos y locales del país. Nicaragua no ha sufrido un rebrote, no lo hemos sufrido. Pero si se da un rebrote aquí, producto del descuido de nosotros, eso va a ser grave, porque yo espero que todo el 2021 la vacunación avance. Pero todavía no es el caso, estamos apenas en marzo, acaba de iniciar la vacunación. Entonces, siendo responsable el sector turismo, no vamos a abandonar las medidas de bioseguridad, porque eso es lo que queremos, que la gente se sienta segura. Por su parte, Leonel Argüello, especialista en epidemiología, reiteró a la ciudadanía extremar las medidas porque la pandemia aún no ha terminado en Nicaragua. Entre las prevenciones se sigue insistiendo en el uso de mascarilla o protector facial, distanciamiento de al menos 2 metros como mínimo, así como el lavado de manos, recomendaciones brindadas por la Organización Mundial de la Salud. En primer lugar, obviamente tenemos derecho a divertirnos, pero hay que hacer de esta diversión una diversión o un descanso o una recreación segura. Para ello, lo primero es mantener la distancia. Mantener una distancia, en el caso de estos lugares, por lo menos 3 metros entre familia y familia, para que garanticemos que cuando nos levantamos tengamos siempre una distancia mayor de 2 metros. Esto es lo más importante, ¿verdad? Lo que es el distanciamiento. Después hay que recordarse que no podemos tocarnos ni los ojos, ni la nariz, ni la boca. Hay que lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón. Durante esta época, el Instituto Nicaragüense de Turismo tiene previsto la llegada de al menos 2 millones de personas durante la Semana Mayor. Jimmy Romero, Acción 10. Experto en temas económicos considera que la crisis que atraviesa el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social en Nicaragua persistirá hasta que sus directivos cambien las políticas de trabajo. Medardo Mendoza conversó con él y este es su reporte. Para nadie es un secreto que el INS atraviesa una de sus mayores crisis en los últimos años. Muestra de esto es la reducción en el porcentaje de miembros afiliados. Esto continuará así hasta que sus directivos rijan la institución con transparencia. Esto a consideración del catedrático Eduardo Solórzano. Cuando tenga una política también que esté acorde con la de buen uso, transparencia
rendición de cuentas y afiliar a aquellas empresas, pero dándoles condiciones a las empresas también, no cargándoles más y más aportes patronales. A juicio del economista, el INSS tiene diversas soluciones para poder paliar esta crisis que según él les aqueja antes del 2018. Reducir los gastos del INSS, los supernumerarios, la cantidad de personas que trabajan ahí, que ganan salarios, no rinden muchas cuentas, los recursos de los afiliados, ubicarlos bien donde están, cómo recuperar vendiendo esos edificios, alquilándolos o poniéndolos a disposición. Y esa junta directiva del INSS debe ser conformada con personas que realmente estén representando a los sectores afiliados al INSS. También la tasa porcentual de afiliados por seguro facultativo se ha visto afectada. Se redujo en más del 50%. Más de la mitad de las personas que dan servicios profesionales, que dan trabajo, que son contratados temporalmente y que querían mantener sus prestaciones del INSS, ya no lo pudieron seguir pagando porque aumentó el costo del seguro facultativo, o sea, lo que tenías que pagar se les aumentó. Entonces, por el lado de las empresas y por el lado de los servicios independientes, el INSS perdió una gran cantidad de personas que contribuían a esa institución. Sumada a la crisis de seguridad social, habría que sumar la crisis económica que atraviesa el país, lo cual no aporta ninguna solución a la institución nicaragüense. Y que hace que la población se pase al sector informal, nos está diciendo que suben el costo de vida, que están menos empleados y que tenemos una situación que no va a salir adelante el país mientras esté haciéndose lo mismo. Con imágenes de Lenín Castillo, les informó Medardo Mendoza. Es momento de hacer una pausa comercial, ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Qué bueno que siga con nosotros en Acción 10 en la mañana y en nuestro segmento Debates y Soluciones. Hubo una audiencia virtual convocada por la Comisión de Asuntos de Centroamérica del Parlamento Europeo. En esta audiencia, donde participaron distintas personalidades, además de los europeos, participó la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, pero asimismo participaron algunos líderes opositores nicaragüenses, en este caso Dora María Telles, por ejemplo, en representación de UNAMOS, la exguerrillera, y otros opositores. Pero en este caso particular, la ausente fue la representante del gobierno de nuestro país, algo que lamentaron algunos eurodiputados y han dicho: esperamos que esta no sea la postura oficial de gobierno, la ausencia de su representante, en este caso de esta reunión virtual. Hoy vamos a hablar de los resultados de esta reunión, cuál ha sido el alcance, con nuestra invitada, a quien ya la tenemos vía Zoom. Así es, Jocelyn, ya estamos a través de vía Zoom con Dora María Telles. Ella es exguerrillera y también miembro de UNAMOS. Muchas gracias por acompañarnos, Dora María Telles. Coméntenos un poco qué resultados ustedes percibieron con esta reunión que tuvieron con eurodiputados, precisamente para abordar sobre la crisis sociopolítica de Nicaragua y la falta de una respuesta del gobierno de Nicaragua previo a las elecciones de noviembre de este año 2021. Buenos días. Buenos días, muchas gracias Jocelyn, muchas gracias Jimmy por esta invitación. En efecto, el día de ayer la Comisión del Parlamento Europeo, que está a cargo de ver los asuntos de Centroamérica, nos hizo una invitación para estar en una audiencia. Ahí estuvo Félix Maradiaga, Medardo Mairena, Wendy Flores de Nunca Más de Derechos Humanos y yo. Y estaba la comisión completa que atiende Centroamérica por el Parlamento Europeo. Fíjate que lo primero que me llamó la atención a mí es la información detallada y exhaustiva que tienen de la situación de Nicaragua. También estaba la responsable de Centroamérica de la Unión Europea, o sea, de la Cancillería, vamos a decirle así, de la Unión Europea, que absolutamente informada y completamente clara de lo que está sucediendo en Nicaragua, y lo mismo todos los europarlamentarios sin distingo de ideología. Es decir, ahí hablaron parlamentarios del PSOE, parlamentarios del PP, parlamentarios
de la derecha europea, de la izquierda europea, del centro europeo, de los verdes, y todos estaban clarísimos de que en Nicaragua hay una situación de represión, de asedio, de que es fundamental lograr elecciones libres, limpias, transparentes, de que Ortega no ha cumplido los acuerdos a los que se comprometió en marzo del 2019, de que tampoco ha dado ninguna muestra de tener voluntad de diálogo y voluntad de adelantar negociaciones para una reforma electoral, y que pues tampoco ha permitido el ingreso de las organizaciones de derechos humanos. Ahí se presentó un breve informe de la alta comisionada Michelle Bachelet para los Derechos Humanos. Justamente acaba de terminar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y ahí sacó una resolución sobre Nicaragua que es también contundente, que dice claramente de que el régimen de Ortega tiene al país sometido a un asedio, a una persecución, a violaciones sistemáticas de los derechos humanos, y que ha habido cero justicia, que hay presos políticos, que hay exiliados, ¿verdad? Que hay gente asediada, que hay aumento de los femicidios. Y un informe breve presentó la alta comisionada en esta reunión, de manera que lo primero, como digo, que me llamó la atención poderosamente a mí, es lo bien documentado que están los parlamentarios europeos, y eso es una buena noticia para los nicaragüenses, puesto que uno de los primeros problemas es que el régimen de Ortega ha querido establecer un cerco de información, ¿verdad?, de que pareciera que no pasa nada, pues, pero ellos estaban muy bien informados y escucharon con mucha atención todas las ponencias, dedicaron bastante tiempo a Nicaragua, y yo espero de que haya una reacción positiva, tanto en la Comisión como en el Parlamento Europeo posteriormente. Dora María, me llamó la atención de que los eurodiputados le están llamando a la oposición nicaragüense: únanse para derrotar al presidente Daniel Ortega en estas elecciones. ¿Ustedes consideran de que ese llamado va a hacer eco entre la oposición nicaragüense, tomando en cuenta esa desunión que se percibe de parte del pueblo en sí? Fíjate que ellos no dijeron exactamente únanse para derrotar a Ortega, sino que dijeron únanse para establecer los criterios de una negociación sobre cuáles son las condiciones para ir a elecciones limpias. Porque pues ellos obviamente no se atreven a meterse en asuntos internos, cómo se va a unir la oposición de cara a derrotar a Ortega. Yo creo que es fundamental, pero ellos dijeron una cosa que es antes que eso, que es: la oposición nicaragüense tiene que ponerse unida a decirle a Ortega, estas son las condiciones para elecciones limpias. Y si no hay, pues no vamos. Y si hay, pues vamos. Pero lo grave sería que Ortega diga, aquí está mi reformita electoral, una mini reforma electoral, y hay una parte de la oposición que diga, bueno, pues voy de viaje con esa. Y otra parte que diga, no, esas no son condiciones para unas elecciones limpias. Y entonces ahí yo creo que está el primer punto, que es absolutamente esencial que la oposición nicaragüense discutamos, todos los bloques limpiamente. Por eso yo francamente creo de que la coalición nacional y la alianza, donde está C4L y la alianza cívica, se sienten en una mesa a discutir este primer punto: cuáles son las condiciones habilitantes para unas elecciones limpias, transparentes, libres. Primer punto. Segundo punto, ¿cuáles son las condiciones esenciales que tendríamos como fuerzas opositoras para una reforma electoral? Punto por punto. Y así Ortega se va a enfrentar a una oposición cohesionada. Menos los zancudos, pues, porque los zancudos son zancudos, eso ya se sabe. Los zancudos van a decir el cuento que Ortega quiere que diga. Les va a parecer bien lo que Ortega quiere que les parezca bien. Pero estamos hablando pues de los grandes bloques opositores, la coalición nacional en primer lugar y la alianza donde está C4L y la alianza cívica. Esto es urgente, sentarse a debatir sobre estos temas. Y estas son las bases para una unidad política de la oposición, porque los siguientes puntos, ¿cuáles son? Pues decidamos un mecanismo democrático para elegir la candidatura presidencial. ¿Alguien se opone a un mecanismo democrático para elegir candidatura presidencial? Pues la mayoría de los nicaragüenses no nos oponemos. Que ahí se presenten todas las precandidaturas
a un mecanismo democrático, que puede ser una encuesta con una compañía previamente pactada, arreglada, en el sentido de que pues es limpia, que no va a tener, que no va a hacer, no va a cocinar los datos, sino que va a ir realmente al terreno a recoger los datos de los nicaragüenses. Y pues la candidatura que salga ahí la vamos a apoyar. Todo eso sería el otro punto a debatir en una unidad opositora. Y luego, ¿cómo hacemos para elegir precandidaturas o candidaturas a la Asamblea Nacional, que es tan importante, también democráticamente, ¿verdad? Y que nos garantice que haya una fuerza en la Asamblea Nacional que lleve adelante los cambios que los nicaragüenses estamos pidiendo. Estos 4 puntos serían una agenda para una sesión de trabajo, 2, 3, 4 sesiones de trabajo de los bloques opositores, pero bueno, tiene que haber voluntad, y yo francamente a esta altura no veo voluntad política en la alianza de C por L con la alianza cívica, pues. Queremos recordar a nuestros televidentes que pueden enviar sus audios al 8512-2828 con el debido respeto y el máximo de tiempo 1 minuto para hacer sus preguntas y comentarios a nuestra invitada, a quien agradecemos mucho esta entrevista. Dora María, usted manifestaba que acá hay presencia de diputados de distintas ideologías, que sin importar justamente la ideología han estado precisamente hablando del tema de Nicaragua. ¿Qué tanto consenso usted percibe de estos diputados que, aunque son de distinta ideología, han decidido abordar el tema de Nicaragua? ¿Qué tanto consenso habría, por ejemplo, de cara a la petición contundente que usted hizo a los eurodiputados, que prácticamente tuviesen una postura idónea, una postura contundente en contra, o en este caso relacionado al gobierno de nuestro país, manifestándole usted misma que decía que debería de haber mayor presión y quizás sanciones? ¿Qué tanto usted vio que hizo eco este llamado con los eurodiputados? Mira, yo veo gran consenso en la Comisión de Centroamérica. Hubo ahí una eurodiputada, Soraya Ramos, que planteó con mucha claridad y en los siguientes términos: no, en la Unión Europea no nos vamos a prestar a blanquear, dijo, una elección fraudulenta. Esa es son unas palabras fuertes y además clarísimas. No vamos a blanquear ninguna elección fraudulenta. Y por otro lado, hay que recordar que ya la Unión Europea sancionó a 6 funcionarios del régimen de Ortega, y esperamos que siga sancionando más funcionarios del régimen de Ortega. Porque yo le dije claramente ayer, las sanciones individuales son las únicas que le duelen a Ortega. A Ortega le vale el resto. Y a nosotros lo que nos interesa son sanciones individuales que le digan a estos funcionarios que su vida va a ser mejor si hay elecciones libres. Va a ser mejor para nosotros y va a ser mejor para ellos. Porque aquí lo que queremos es democracia, y en democracia pues todo el mundo tiene derecho a vivir con la ideología que tenga. Lo que no tiene derecho a vivir es cometiendo crímenes, latrocinio, actos de corrupción. Eso es lo que no tiene derecho. En esas condiciones pues tiene que enfrentarse a la justicia. Pero las elecciones limpias no convienen a todos. Tal vez al único que no le convienen es a Ortega, porque ya a esta altura los Ortega Murillo son una amenaza para todos los nicaragüenses. Aquí no hay empleo, no se crea empleo, hay miles de desempleados. Bueno, el precio de los combustibles ya 18 semanas subiendo, 18 puñaladas con el precio de los combustibles, porque es una puñalada a la canasta básica. Cada vez que sube el precio del combustible, suben todos los precios en la calle. Ya los panificadores están diciendo que le van a subir a 2 pesos al pan. Y nosotros sabemos lo que es eso. Después viene y suben las tortillas, después viene y sube todo el resto de productos, porque la gente pues tiene que pagar más por transporte. Y el que sube el precio del combustible pues se llama Daniel Ortega, porque ese es su negocio. O sea, él se enriquece y nosotros estamos más empobrecidos. Es decir, el régimen de Ortega es una amenaza para todos los nicaragüenses. No hay inversión con los Ortega Murillo. A ver, ¿dónde está la inversión? No hay inversión. No se mueve aquí, digamos, el flujo de recursos del extranjero para mover la economía. Entonces ya el mundo está buscando cómo reactivarse, y aquí seguimos hundiéndonos en la crisis, porque Ortega está empeñado en permanecer en el poder a sangre y fuego y en no hacer elecciones limpias y transparentes. Entonces yo vi bastante consenso, y esperemos que en los próximos semanas
podamos tener un resultado positivo. Mi insistencia fue de que estos meses son los meses clave, que si nos esperamos a llegar a mayo, a la fecha que puso la OEA como fecha tope, para haber ya resuelto, ejecutado una reforma electoral, entonces el tiempo va pasando y ese es el juego de Ortega, que el tiempo pase, que la oposición esté amarrada, que no se puedan mover los líderes opositores, que estén presos, casa por cárcel, Managua por cárcel. Imagínate vos, Medardo Mairena ni siquiera puede ir a su casa en Punta Gorda. Es decir, aquí estamos en un régimen de asedio y cerco permanente. Entonces, eso tiene que cesar para que puedan haber condiciones para elecciones limpias y transparentes. Hay 125 presas y presos políticos. Ahí están en calidad de rehenes. Hay gente con cáncer, hay gente con enfermedades crónicas, hay gente con padecimientos por las torturas que ha sufrido, ¿verdad? Hay gente que tiene secuelas del COVID y que no son atendidos, y están esas 125 personas sin atención adecuada. Y la familia es obligada a tomarse fotos sonrientes, ¿verdad? Para que después el gobierno lleve esa foto a los organismos internacionales diciendo que los presos están bien alegres. Eso es una cosa completamente sangrienta. Es una burla a la situación de presas y presos políticos. ¿Cómo va a ser posible que hay una persona ahí presa con cáncer, Alex Maradiaga, preso con cáncer de garganta? Lo acaban de operar cuando lo recapturaron. Ya había estado preso antes. ¿Tiene tratamiento? No tiene tratamiento. Hay gente que tiene problemas de próstata, que podría ser cáncer. ¿Tiene tratamiento? No tiene tratamiento. Esa es la situación en la que Ortega tiene a los nicaragüenses. Y por eso le decíamos a los eurodiputados, hay que actuar ya. Necesitamos que ustedes eleven al máximo la presión ahora y que amplíen las sanciones individuales que la Unión Europea ya había comenzado con algunos funcionarios del régimen de Ortega. De hecho, los europeos, Dora María, han sido bastante contundentes en cuanto a la parte de las recientes leyes que se han aprobado, leyes y reformas en nuestro país, llamadas una trilogía de leyes en favor de perpetuarse en el poder el actual gobierno de nuestro país. En algún momento también se conoció de la voluntad de los europeos para venir a Nicaragua y facilitar todo este proceso de diálogo y facilitar todo este proceso para garantizar elecciones libres, justas y transparentes. De este tema no se abordó mucho. ¿Será que todavía se esté a tiempo de que los europeos puedan venir a Nicaragua si hay voluntad del gobierno para ver estos temas? Ellos tienen la voluntad de venir y han hecho varios intentos. Y el régimen siempre dice que no. Y lo mismo los organismos de derechos humanos, la alta comisionada Michelle Bachelet y la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU plantea de que están dispuestos a venir de inmediato al país para colaborar al restablecimiento de las condiciones apropiadas de derechos humanos de los nicaragüenses, y lo mismo los europarlamentarios. La última vez que estuvieron aquí los europarlamentarios fue en enero del 2019. Estuvo Javier Nar, que estaba ahí en la audiencia, y bueno, eso fue una misión de los eurodiputados completamente extraña, porque los eurodiputados recibían a todas las personas en los hoteles y las personas salían perseguidas, salían hostigadas, salían retenidas, salían incluso algunas prisioneras por cortos tiempos. Es decir, hay una persecución en torno a la misión de la Unión Europea, pero ya no ha querido el régimen dejar entrar a ninguna misión. Lo último que hizo fue tampoco dejar entrar al responsable de las relaciones exteriores de España, ¿verdad? Que tenía una visita a Nicaragua, estaba en Cuba y simplemente le dijeron que no, ¿verdad? Que no podía entrar al país, que no era bien visto pues su entrada al país. Y esa es la manera en cómo la dictadura ha manejado sus relaciones exteriores. Por eso a Nicaragua le va cada vez peor, ¿verdad? Porque pues ¿qué país va a estar aguantando que le declaren non grato a su secretario de Relaciones Exteriores y va a seguir teniendo alguna ayuda? Pues ninguno. Entonces, ahí están listas las misiones, ¿verdad? El Parlamento Europeo, siempre hemos tenido la disposición de ellos para llegar a Nicaragua. Yo creo que sería un gran gesto que el gobierno invitara a una delegación del Parlamento Europeo. Y es importante porque fue una misión de la Unión Europea en el 2011, una misión electoral,
la que hizo un cuerpo de recomendaciones para una reforma electoral en el 2011. Fíjense bien, llevamos 10 años. 10 años y no se ha movido un milímetro esa reforma electoral. Y la misión de la Unión Europea en el 2011, junto con la misión de la OEA, dijeron claramente todo lo que había que hacer. Ahí están esos documentos en internet, los puede buscar cualquiera. Son documentos sumamente detallados, recomendaciones técnicas muy apropiadas. No las estoy haciendo yo, las hizo una misión especializada en eso, tanto de la OEA como de la Unión Europea, y ambas coincidieron en cuáles son las reformas mínimas: padrón auditado, despartidizar las mesas electorales. No puede haber control del gobierno de las mesas electorales, eso es absolutamente absurdo. Papel adecuado de los fiscales, cedulación universal, transmisión de datos con transparencia, todos los procesos electrónicos absolutamente transparentes. Es decir, ahí está todo. No hay que hacer una gran investigación sobre la reforma electoral. Ahí está todo. Y los parlamentarios europeos saben perfectamente y conocen ese informe de la misión del 2011. Así que yo creo que sería un gran gesto del gobierno, si el gobierno quisiera abrir puertas para un diálogo en torno a una reforma electoral, pues debería invitar al Parlamento Europeo, invitar a la CIDH a que vuelva a Nicaragua, invitar a la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que encantada de la vida vendría al país, porque además tiene una misión encargada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de venir. Pero si vos te fijas, Jocelyn y Jimmy, el día de ayer la embajadora Venerio no llegó, fue invitada ahí a la sesión de la Comisión del Parlamento Europeo, ni siquiera contestó la invitación. O sea, no es que digo estoy enferma, me duele la cabeza, me caí, estoy estornudando, o me da miedo el COVID, o tengo mala la conexión de internet en mi casa, nada. No contestó. Es decir, ni siquiera le importó responder a los eurodiputados y decirle, sí, muchas gracias, pues, pero viera que el internet lo tengo pésimo aquí en Bruselas, el internet no me sirve, no tengo cámara para presentarme ahí, pues está bien. Cualquier pretexto, pues, ¿verdad? Ya todo el mundo hubiera sabido que es mentira, pero por un pretexto. Pero no apareció. Entonces, con una falta de elemental cortesía diplomática y de incumplir su papel, ¿verdad? Porque si ustedes se fijaron, después en la audiencia de El Salvador, pues el embajador de El Salvador estaba ahí, con un informe sobre las elecciones en El Salvador. Oyó las preguntas, respondió preguntas, muy tranquilamente. Escuchó el informe de los parlamentarios europeos y él hizo su propio informe, hizo sus acotaciones. La embajadora Venerio pudo haber estado perfectamente ahí, no estuvo porque no quiso. La política del gobierno es una política de meterse en una concha a escucharse a sí mismo. Pero la verdad es que vivimos en el mundo y el gobierno no se puede sustraer, el régimen de Ortega, de que vivimos en el mundo, pues aunque quiera sustraerse y meterse en su concha y estar ahí controlando un poder que cada vez es menor porque cada vez hay menos cosas sobre las cuales manejarse, ¿verdad? Excepto su propia protección. De hecho, dona María, la eurodiputada Soraya Rodríguez Ramos lamentó la ausencia de la representante de Nicaragua y externaba que esperaba que esto no fuera una postura oficial del gobierno, pero otros han analizado y han dicho, evidentemente, prácticamente el gobierno de Nicaragua esto ha sido sostenido y no tiene la voluntad para dialogar o para tener apertura, incluso con la comunidad internacional. En este sentido, me gustaría su análisis sobre estas sanciones y esto que debe ser y que usted ha pedido sean fuertes, la comunidad internacional y específicamente los europeos con el gobierno de nuestro país y sus funcionarios. Debería de ser en este momento y no esperar más tiempo. Recordemos el plazo referencial, por ejemplo, de la Organización de Estados Americanos, que es mayo, para que se vean los primeros indicios o indicios contundentes de una reforma electoral. Yo diría, las sanciones individuales deberían ser antier. Si nos fijamos bien, en marzo del 2019, Daniel Ortega firmó unos acuerdos con la Alianza Cívica frente al nuncio y frente a los obispos. Con testigos y todo. Están los papeles firmados completitos. Llevamos 2 años y no ha cumplido los acuerdos.
Le ha valido incluso firmar. Es decir, ya le valió firmar. No ha cumplido los acuerdos. Es decir, las sanciones tenían que ser antier. Decirle, señor, cumpla los acuerdos de marzo, si ahí está todo escrito. Tiene que devolver la propiedad de los medios de comunicación, tiene que restablecer la libertad de expresión, tiene que restablecer la libertad de movilización, tiene que liberar a las presas y los presos políticos, tiene que dar condiciones para el retorno seguro de las personas exiliadas. Hasta un protocolo había para el retorno de las personas exiliadas. Tiene que levantar los asedios, tiene que quitar la represión. Es decir, ahí está lo básico. Las condiciones esenciales para que haya un ambiente para elecciones están ahí en los acuerdos de marzo, y Ortega no ha cumplido uno solo. No ha cumplido los acuerdos. Soltó unos presos, los vuelve a encarcelar, los hostiga, los asedia, los amenazan de muerte, les tira a los paramilitares. Eso no es cumplir acuerdos. No solo los acuerdos ha cumplido Ortega. Ahí están los acuerdos del 2019, búsquenlos, ahí están en internet también. Ahí estaba el nuncio de testigos, estaban los obispos de testigos, estaba la OEA de testigos y estaba una gran lupa del mundo viéndolo. Y no los ha cumplido. Entonces hay que obligar a que Daniel Ortega cumpla. Hay que decirle, señor, cumpla. ¿Cuál es el único lenguaje que entiende Daniel Ortega? El lenguaje de las sanciones. Eso es lo único que él se queja. Cada vez que le aplican una sanción individual, dice, ay, quiere decir que eso es lo único que él entiende. No entiende de nada más. A Daniel Ortega no le importa el resto. Pero las sanciones individuales a su grupo de poder, a su élite, ¿verdad? Eso sí le duele. Entonces, por eso es que veo que lo presionen intensamente a nivel diplomático y todo el mundo le diga, mire, si usted va por mal camino, que le tiren la preventiva, va por mal camino. Ha ido por peor camino porque no ha cumplido los acuerdos. Va por mal camino porque no avanza reformas electorales. Y si va por mal camino, pues va a terminar mal. Eso es una lógica absoluta, ¿verdad? Dora María, ¿qué percibieron en esta reunión virtual ustedes con representantes de eurodiputados? ¿Hay alguna manera interés que con o sin reformas electorales que haga el gobierno en noviembre exista aquella participación de la delegación de la Unión Europea, de la alta comisionada de derechos humanos, que Michelle Bachelet hacía referencia de que es necesario que en este proceso se dé apertura por parte del gobierno para que exista una delegación de la ONU acá observando estos comicios de 2021? Y también ellos externaban preocupación por la violación de derechos humanos en Nicaragua. Bueno, es que parte de las condiciones para una elecciones limpias y transparentes que sean observadas, pero observadas desde hoy, porque el proceso electoral, yo por eso lo que les dije ahí a los eurodiputados, que hay un fraude en marcha, porque el fraude ya está en marcha. Y ahí si no dejan salir a los líderes de la oposición, no dejan salir a la oposición, no dejan salir al pueblo nicaragüense a que diga nada, no hay libertad de expresión, persiguen a los medios de comunicación y además amenazan a las fuerzas políticas, pues hay un fraude en marcha. Entonces tiene que haber observación internacional. Nosotros quisiéramos observación internacional de la OEA, de la Unión Europea, y lo que hiciéramos ya, ¿verdad? Para que pueda verificar que no hay condiciones en este momento para elecciones limpias y transparentes. Y obviamente que quisiéramos una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que conoce muy bien lo que sucede y ha sucedido en Nicaragua, y una misión también de la alta comisionada de Derechos Humanos, que ahorita no puede venir, no la dejan venir, ahí está en Panamá, la oficina de la alta comisionada monitoreando la situación de Nicaragua, porque no la deja entrar el régimen de Ortega, porque Ortega le tiene miedo a los ojos de otras personas en Nicaragua. Le tiene miedo, esa es la realidad. Ortega le tiene miedo a que aquí vengan observadores internacionales a ver lo que no está haciendo y a ver lo que está haciendo, en materia electoral y lo que está haciendo en materia de adelantar un fraude, lo que no está haciendo en materia de respeto a los derechos humanos y lo que está haciendo en materia de violación a los derechos humanos. Esa es la situación.
pero es esencial que haya observación internacional y observación nacional. ¿Cuál es el miedo de Ortega a que Ética y Transparencia observe las elecciones? O a que una misión de la OEA venga ya de observadores electorales, ya ahora. Porque las condiciones están ahora. ¿Cuál es el miedo? Es decir, si Ortega se siente tan seguro en el poder, si cree que tiene el respaldo de la inmensa mayoría de los nicaragüenses, si él cree que él es el amado por todo el mundo, ¿cuál es el miedo, pues? ¿Cuál es el miedo de elecciones libres que tiene Ortega? Porque ese es lo que él muestra es miedo. Eso es simplemente, muestra miedo. Y entonces se dedica a utilizar todos los recursos del Estado nicaragüense para comenzar su campaña. Y vieron ustedes a este boxeador que le ganó Estrada, ¿verdad? La camiseta que andaba ese boxeador, una camiseta de campaña electoral. Entonces a mí no me va a decir que Ortega no ha comenzado su campaña electoral, ya comenzó su campaña electoral. Ya andan ya repartiendo cosas como campaña electoral. Andan soltando reales como campaña electoral, andan organizando sus comandos electorales en campaña electoral. Pero a la oposición está amarrada. Félix Maradiaga pasó 3 meses casa por cárcel y está con Managua por cárcel. Medardo está con Managua por cárcel, Juan Sebastián está por Managua por cárcel. Y así podemos seguir. ¿Verdad? Las líderes de UNAMO ahí están todo el tiempo perseguidas. Ahí está su hija en Barahona con una posta enfrente de su casa y unas motos que la persiguen cada vez que sale. Tamara Dávila con una posta enfrente de su casa y unas motos que la persiguen a donde va. Va al súper, ahí va en la moto. Dora va María. a ser un mandado que sea, va en la moto. Es decir, esa es la realidad que tenemos los nicaragüenses aquí. Un Ortega miedoso, temeroso. Eso es lo que está mostrando realmente Ortega. Pero debiera superar su miedo, pues, porque uno tiene que superar sus miedos. Él tiene que superar sus miedos y admitir la observación nacional e internacional. Dora María, ¿qué se podría tener el gobierno del presidente Ortega si no da apertura a la observación internacional? En el plano económico, ¿qué peligro corre con la Unión Europea tomando en cuenta que existe un tratado? Bueno, si Ortega llega el primer domingo de noviembre sin haber dado condiciones para elecciones limpias, lo que va a salir de ahí es un régimen ilegítimo e ilegal. Era porque nadie que va a elecciones consigo mismo y con sus aliados, pues tiene legalidad de ninguna especie, ni legitimidad. Y un gobierno con falta de legitimidad, pues deja de ser representativo para las negociaciones internacionales. Y aquí estamos hablando de comercio internacional, de economía. ¿Será representativo para negociar con los Estados Unidos sobre temas económicos comerciales? Pues no. ¿Va a ser representativo con la Unión Europea para relaciones económicas y comerciales? No, porque hay un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y hay un tratado con la Unión Europea, un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Ambos son acuerdos que, entre otras cosas, tratan de relaciones comerciales y económicas. Y si ustedes se fijan, ya la administración Biden tomó una primera decisión fuerte. Dijo, ni un centavo de la ayuda de los Estados Unidos va a ir a los gobiernos en Centroamérica, porque aquí se fueron todos. ¿Y por qué se fueron todos? Por un lado Ortega, con una dictadura, y por otro lado está Juan Orlando Hernández en Honduras, que unos narcotraficantes del grupo Los Cachiros dieron unas declaraciones allá en Estados Unidos de que ellos habían coimeado a Juan Orlando Hernández para que no los persiguiera y para que no los extraditara. Eso es una cosa gravísima. El hermano del presidente de Honduras está preso por narcotraficante. Entonces lo primero que dio la administración Biden es 0 dinero a los gobiernos en Centroamérica. Esto Ortega, ¿verdad? ¿Por qué Nicaragua es de los países que más atrasados va en materia de vacunación? Porque está esperando que le regalen la vacuna. Ortega ni siquiera se saca $1 millón de su bolsa, porque Ortega es el máximo millonario que hay en este país. Se ha fundido $4.000 millones. La familia Ortega murió, bien se pudiera sacar $100 millones y comprar 10 millones de dosis de la vacuna Sputnik B, que cuesta $10. Pero hemos visto esas 10 millones de dosis de la vacuna Sputnik B. No, lo que vimos fue una muestra gratis que mandaron los rusos, 6.000 dosis,
verá que ya deben haberla terminado de poner, y si no la han terminado de poner, lo que nos demuestra es una enorme ineficiencia. Pero hemos visto que se bolsea Daniel Ortega de los 4.000 millones de dólares que se fundieron de la cooperación venezolana para comprar 10 millones de dosis de la vacuna para el COVID. No, todos los países van adelantados en eso. El Salvador ya va adelantado, Costa Rica va adelantado, Panamá va adelantado, Chile va adelantadísimo. México va a otras pies, pero va adelantado. Estados Unidos va adelantado en materia de aplicación de las vacunas. Daniel Ortega no le importa la vacuna anti-COVID, ahí está tirando la mano nada más, pero casi nadie le da. Bueno, los indios dieron una muestra gratis también de 200.000 vacunas. El COVAX ahora de la Organización Mundial de la Salud, 235.000 vacunas. Pues yo espero que vacunen por lo menos al personal de salud, que está en alto riesgo, ahora público y privado. Pero lo que vemos aquí es un gobierno cuyas relaciones internacionales cada vez son menores y con menos alcance. Como digo, no hay inversión extranjera. Tampoco hay la gran cooperación. Hay una cooperación por el COVID, que no la vemos usarla. Entonces ahí está en el Banco Central el dinero, porque este es un régimen inepto que lo que quiere es dinero libre para hacer su campaña electoral, ¿verdad? Entonces, ¿qué le puede esperar a un régimen ilegítimo? Pues le puede esperar que se le cierren las puertas completamente a Nicaragua con el perjuicio para todos los nicaragüenses, porque aquí perdemos todo. La familia Ortega Murillo pierde poco. Si ellos son ultramillonarios, y son ultramillonarios porque, vuelvo y repito, se fundieron el dinero venezolano, lo tienen dentro de la bolsa. O sea, ellos pierden poco, pero el país pierde mucho, incluyendo los orteguistas pierden, porque pierden su empleo, porque el costo de la vida sube para todo el mundo. Aquí no hay carnet de Daniel Ortega que te sirva a la hora de ir a comprar gasolina. Igual puñalean a los orteguistas en la compra de gasolina, puñalean a los seguidores del frente en la búsqueda de combustible. A la hora de ir a pagar la luz también va puñaleado, porque la luz subió para todo el mundo, el agua subió para todo el mundo, el transporte va a subir para todo el mundo, y el pan, a la hora que los panaderos estén ahorcados y decidan subir a 2 pesos, pues va a subir para todo el mundo. Daniel Ortega está golpeando a todos los nicaragüenses, excepto a su familia y a su grupo de poder. Dora María, en toda esta situación que usted ha descrito y lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué acciones debería de tomar a lo inmediato la comunidad internacional, pero también qué acciones debería de tomar la oposición, además de la unidad? ¿Se ve a la oposición como parte del problema y no como parte de esa solución que toda Nicaragua o que gran parte de los nicaragüenses desean? Bueno, yo creo que en este momento, Jocelyn, la oposición ya es parte del problema. Sin duda ninguna. Puedes decir, yo he oído a Kitty Monterrey durante meses poner un pretexto tras otro para no avanzar en la unidad opositora. Uno tras otro. Que no me cae bien, que no piensa como yo, que me mira feo, que es muy alto, que es muy bajo, que es muy negro, que es muy blanco, que es muy azul, que es muy amarillo. Todos los pretextos que ha podido encontrar ha puesto Kitty Monterrey. Yo me refiero a ella porque ella es la dirigente del partido C por L, ¿verdad? Que está encabezando esta alianza con la Alianza Cívica. Todos los pretextos. Eso ya es ser parte del problema, no de la solución. Y francamente, en el punto en el que estamos los nicaragüenses, lo que necesitamos es trascender nuestras afinidades o animadversiones personales. No se trata de cuánto me simpatice o cuánto me caiga mal una persona. Se trata de lo que necesita el pueblo nicaragüense. Y el pueblo nicaragüense necesita unidad de la oposición para enfrentar una dictadura. Aquí no es que estamos discutiendo qué tan bonito camina o qué tan feo camina alguien. No, eso podemos discutirlo si hubiera democracia. Podemos hablar de todo lo que quieran si hubiera democracia. Discutir y matarnos con todo lo que queramos si hay democracia. Pero aquí estamos enfrentando una dictadura. Y para enfrentar una dictadura se necesita unidad. Entonces yo sí creo que ya en el comportamiento de Kitty Monterrey ya es un problema para la unidad.
Y lo tengo que decir con toda franqueza. Yo he hecho aquí miles de llamados, chica, que supere las cosas que tiene que superar. Ella tiene que colocarse frente al espejo y decir, no está de por medio lo que quiere Kitty Monterrey, sino lo que necesita Nicaragua. No está de por medio lo que quiere una fuerza política, sino lo que necesita Nicaragua. Y yo creo que la coalición nacional es un buen ejemplo de eso. Pues hay gente que se cae mal y que se cae bien, pero no están sentados ahí porque se caen mal o bien, sino por la convicción de que la unidad es esencial para salir de la dictadura. Entonces yo creo que el liderazgo de C4L y de la Alianza Cívica tienen que ponerse la mano en la conciencia y decir, avancemos en la unidad seriamente. Pero aquellos que dicen, avancemos en la unidad dividiendo, es que yo quiero unidad, pero ustedes divídanse. No quiero a fulano, no quiero a mengano, no quiero a preseo, no quiero a sultano. Si vienen divididos, entonces sí. Si vienen unidos, no. Imagínate qué clase de mensaje es. Quiero unidad, pero quiero que se dividan. Eso no es ningún mensaje de unidad. Eso es un mensaje de hegemonía. Es un mensaje como el de Daniel Ortega. Es un mensaje que quiere tener dividida la oposición. ¿Cuál es el interés de Kitty Monterrey en que la oposición esté dividida? Es que yo solo hablo, dice, con los partidos que tienen personalidad jurídica. Pues solo habla con lo que Daniel Ortega quiere, porque Daniel Ortega es el que decide qué partido tiene personalidad jurídica en Nicaragua y cuál no. Todos los partidos que tienen personalidad jurídica es por decisión de Daniel Ortega, porque aquí estamos en esa condición, esta es una dictadura. Si mañana Daniel Ortega decide de que no va a existir C4L, hasta ahí llegó C4L. O decide que no va a existir el Partido Conservador, hasta ahí llegó el Partido Conservador. Aunque ahorita, pues, como es su aliado, nos molesta. Pero si decide que mañana no va a existir el PRD, tampoco va a existir el PRD. Así es que, ¿cuál es la angustia de hablar con los partidos y las fuerzas políticas que están en la coalición nacional como coalición nacional? Si debiéramos estar agradecidos de que hay dos bloques y es más fácil sentarse, pero parece que no. La condición que ha puesto Kitty Monterrey, la última condición es, yo quiero unidad, pero ustedes divídanse. Si vienen divididos uno por uno, entonces sí, platiquemos. ¿Qué cosa es eso? ¿Cuál es el miedo, pues, a sentarse con la coalición nacional? ¿Sí? Simplemente van a hablar de los 4 puntos esenciales. ¿Cuáles son las condiciones para elecciones limpias? ¿Qué hacemos con una reforma electoral? ¿Cómo elegimos una precandidatura democráticamente para apoyarla a todos? ¿Cómo elegimos candidatos a la Asamblea Nacional? Conscientes de que tiene que haber un impulso importante de los cambios en el país desde la Asamblea Nacional. Esas son cosas esenciales. Pero pues, yo creo que ya a esta altura ya es parte del problema la actitud de C4L y Kitty Monterrey, porque es su líder, yo asumo que es C4L, ¿verdad? Pero ella es su vocera, líder, pues su presidenta. ¿Tienen este mismo problema, Dora María, los que están en la Alianza Ciudadana, en este caso la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia? ¿Y cómo esto, si usted considera que podría crear reservas en algunos ciudadanos que podrían haberse identificado o estarse identificando con el grupo de la Alianza Ciudadana como opositores? Muchos han dicho acá en este programa que el hecho de causar divisiones, prácticamente lo que se está haciendo es hacerle el juego al gobierno del presidente Ortega. ¿Podría crearle este tipo de reservas a la Alianza Ciudadana la postura que usted ha manifestado, ha tenido la dirigente del Partido Ciudadanos por la Libertad? Que ellos deberían discutir a profundidad si quieren o no quieren unidad y deberían ser francos. La inmensa mayoría de los nicaragüenses, incluyendo la base social de C4L y la base de la Alianza Cívica, queremos unidad. Y eso yo estoy convencida, si la gente en los territorios trabaja por unidad. Pero el liderazgo tiene que sentarse con seriedad y decir, ¿queremos realmente unidad o no? Y eso tiene que hacerlo C4L y la Alianza Cívica. Decidir si quieren o no quieren unidad de la oposición y decirlo con toda franqueza. Porque ellos pudieran decir, no queremos unidad, nosotros somos la mamá de Tarzán y vamos solos a las elecciones y pues vamos a ver. Bueno, pero tienen que decirlo con franqueza. Pero decir, queremos unidad, pero primero divídanse ustedes para que después platiquemos, eso no es lógico.
Eso más bien lo que hace es dividir a un bloque opositor. Y ese juego, ¿a quién le da ventaja? A Daniel Ortega. A mí que no me digan que apuntarse a la división de un bloque opositor otro no le da ventaja a Daniel Ortega. Yo no quiero que se divida la alianza entre Ceporel y la Alianza Cívica. Quiero que haya unidad de ellos con la coalición nacional y de la coalición nacional con ellos. Pero aquel que dice que para que haya unidad tiene que dividirse la coalición, eso ya a mí me resulta ya raro, sospechoso, para decirlo barato. Porque ¿quién es el interesado en dividir a la oposición? Daniel Ortega. Y yo francamente lo voy a decir aquí, el que juega a dividir a la oposición está jugando a zancudiar. No hay vuelta de hoja. Porque aquí no se trata de mis gustos o disgustos personales, se trata de Nicaragua, se trata del pueblo nicaragüense, se trata de que paremos el sufrimiento que tenemos todos los nicaragüenses aquí. Sí, vivir en este país es difícil. Aquí hay que hacer enormes esfuerzos para todo, enormes esfuerzos para que una niña o un niño vayan a la escuela, porque todo está en contra. Enorme esfuerzo para que tengan una atención en salud con dignidad, enorme esfuerzo para mantener el empleo o para sobrevivir en medio de una pérdida masiva de empleo. Enorme esfuerzo a las personas jubiladas, a las que les han macheteado su pensión y se las han dejado menos de la mitad. Aquí hay que hacer unos esfuerzos enormes y ahorita están hablando de que van a subir los insumos agrícolas. Y el gobierno feliz de la vida cobrando los impuestos porque la subida de los insumos agropecuarios se dio primero por los impuestos y ahora por la crisis mundial. Y entonces los agricultores, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer los ganaderos? Y hay más problemas con un régimen que no gobierna. Es decir, se trata de parar el sufrimiento del pueblo nicaragüense. No de mi gusto o de mi disgusto. Yo por eso digo que la Alianza Cívica y Ceporel se sienten a decidir si quieren unidad y lo digan claramente. Queremos unidad y nos vamos a sentar mañana con la coalición nacional. No nos estemos a punta de comunicado que quiero unidad, que no quiero unidad, que quiero unidad, pero que tal cosa, que quiero unidad, pero que no sé cuánto. Porque el último pretexto es, yo me reúno con los partidos que tengan personalidad jurídica, pues si esos son los que Daniel Ortega decide, y ahí entonces se va a reunir con lo que Daniel Ortega quiere. Eso es absurdo. Y ahí le quitaron el partido a Moisés Hassan, Partido de Acción Ciudadana, y entonces yo también voy a sumarme a la fila, pues, de que ese partido no existe porque Daniel Ortega decretó que no existe. Y ahí entonces estamos en el coro de la dictadura. Y que toda la Alianza Cívica se reúna con los movimientos sociales porque eso son una cosa distinta. Es una mentalidad un poco exótica. Si la oposición es una, yo me puedo poner sombrero de sindicato, sombrero de gremio, sombrero de partido político y soy nicaragüense. Eso es lo que me identifica. Soy nicaragüense y quiero democracia. Entonces ese es el dilema ahora. Bueno, ellos tienen que escoger lo que vos decías en la pregunta. ¿Son parte del problema o parte de la solución? Dora María, justamente nos hacen esa pregunta, nos dicen, pregúntele a Dora María por qué considera ella que este sector de la oposición en nuestro país, llamado Alianza Ciudadana, integrada por Ceporel y por la Alianza Cívica, no fueron partícipes de esta reunión virtual con los europeos. Pues en realidad no sé, yo recibí una invitación de la comisión y entiendo que el resto debe haber recibido una invitación. No tengo idea por qué no los invitaron a ellos. Pues a alguien, yo en realidad no tengo ni idea, pues francamente. Y no puedo decir eso porque yo, como digo, recibí una invitación personal de la Secretaría de la Comisión que atiende Centroamérica. Pero bueno, ahí no fuimos a hablar como parte, fuimos a hablar como a todos, ¿verdad? Fuimos a hablar en nombre de todos los nicaragüenses. Si se fijan bien, la audiencia, no es una audiencia donde yo o Félix Maradiaga o Medardo o Wendy Flores llegáramos a hablar de los intereses y de las preferencias de cada quien. No, llegamos a hablar como nicaragüenses. Y yo insisto, es lo que somos. Somos nicaragüenses que queremos la democracia. Y obviamente, pues en el ámbito internacional, no es para estar discutiendo los pormenores y detalles, pues, esto que estamos discutiendo aquí, pues no. Con ellos lo que tenemos que decirles aquí son los problemas del país, ¿verdad? Y queremos que ustedes apoyen
la búsqueda del pueblo nicaragüense de democracia, de libertad, de justicia. Entonces ahí estábamos a título de todo, pues. ¿Por qué no los invitaron? Francamente no sé. No podría dar una razón de por qué fue eso, pues. Doctora María, ¿qué tanto consenso usted observó en los europeos para no apoyar un proceso de elecciones donde no hayan comicios libres, justos y transparentes? ¿Va a haber un compromiso a nivel de los europeos en su totalidad? Leí algunas expresiones y algunas manifestaciones donde decían que ellos no iban a estar avalando un proceso electoral de esta forma, que no sea ni libre, ni justo, ni transparente, y que además hacían un llamado a la izquierda europea para que también ejerza algún tipo de acción que puede presionar al gobierno del presidente Ortega. Bueno, yo esperaría de que la Comisión pueda recomendar al Parlamento Europeo que dé un mensaje sumamente claro en relación a la legitimidad o ilegitimidad de un proceso electoral y que se le diga a Ortega claramente de que será ilegítimo un resultado que es ilegítimamente construido. Es decir, si hay un proceso fraudulento en marcha y eso se mantiene, porque todavía estamos a tiempo, pero si eso se mantiene, pues el resultado va a ser ilegítimo. Yo espero que el Parlamento Europeo pueda reaccionar en ese sentido y que los parlamentarios influyan en los gobiernos para que también los gobiernos europeos puedan dar el mismo mensaje. Porque recordemos que el Parlamento Europeo, la Cancillería de la Unión Europea es una cosa y la de los gobiernos es otra cosa. Casi todos trabajan de común acuerdo, pero pues es importante que den el mismo mensaje, ¿verdad? Los diputados de la Comisión, los eurodiputados completos del Parlamento entero y los gobiernos europeos uno a uno, ¿verdad? Que se oiga eso del gobierno de España, del gobierno de Alemania, del gobierno de Francia, de los países nórdicos, etcétera, ¿no? Diciéndole claramente a Ortega cuál es el resultado. Si sigue un proceso ilegítimo, pues el resultado va a ser ilegítimo, con las consecuencias que eso trae, pues. Doctora María, muchísimas gracias por habernos acompañado. Quisiera también consultarle lo siguiente. El día de ayer estuvo con nosotros María Fernanda Flores y vino a anunciar un nuevo movimiento liberal que, según expresaba, lo que pretende es unirse al bloque de oposición que demuestre que en realidad se va a trabajar en pro de la unidad y en pro de Nicaragua. ¿Qué opina usted de eso? Y también quisiera preguntarle, porque nuestro segundo invitado fue Bonifacio Miranda, y él decía que a la oposición le falta ser constantes, que primero, por ejemplo, estaban demandando una renuncia del presidente, que después estaban demandando diálogo, que luego estaban demandando elecciones adelantadas y ahora están viendo la parte de las candidaturas o precandidaturas, y que entonces esa falta de constancia de la oposición ha hecho que los nicaragüenses le pasen factura y que muchos de ellos, por ejemplo un 70%, según algunas recientes encuestas, no se identifican con ningún grupo de la oposición. Me gustaría conocer su pronunciamiento respecto a estas dos cosas. Primero, a lo del movimiento liberal, ¿qué usted piensa de este nuevo movimiento? Y de esto segundo que le consultaba, que decía Bonifacio, la falta de constancia de las demandas de la oposición. Bueno, yo quiero decir que el liderazgo que ha sido tradicionalmente del PLC en los territorios, los municipios, los departamentos, está plenamente integrado en el trabajo de la oposición. Eso es, digamos, la experiencia nuestra es así, y por lo menos nosotros en UNAMO hemos tenido una gran relación con el liderazgo del PLC en los territorios, en los municipios, que son liderazgos en su inmensa mayoría que quieren un cambio en Nicaragua. Ahora, este movimiento que habla María Fernanda, pues no conozco mucho, hay que esperar a ver quiénes son, qué es lo que forman y cuál es lo que plantean, ¿verdad? Pero bueno, ya sabemos que ahí hay una disputa global sobre los sellos del PLC. Pero a mí me parece que sí es importante, y la coalición lo ha planteado, que sigan siendo parte de la coalición nacional todo el liderazgo del PLC que actúa y trabaja en los territorios legítimamente y que además han sido sumamente dinámicos ahí, ¿verdad? Esto que dice Bonifacio es una equivocación realmente, porque eso es como que se le diga a un chofer que va manejando un carro que no baje la velocidad si va en una cuesta peligrosa,
o que no ponga atención a una curva, o que no se detenga si ve que hay un ganado en la vía. Entonces no se le puede decir al chofer que no es constante porque no va manejando a 100 kilómetros por hora todo el tiempo. Yo creo que la habilidad de un movimiento opositor está justamente en ajustarse a la realidad y poder empujar las condiciones sobre la realidad. Eso es lo que está de por medio. Es decir, lo que tenemos frente a nosotros es una elección en noviembre. Entonces, ¿qué vamos a pedir? ¿Elecciones adelantadas para abril? Pues no, ya se pasó el tiempo de las elecciones adelantadas. Lo que tenemos es en noviembre y Daniel Ortega no se puede saltar el límite de noviembre. Ortega puede decir que no a elecciones adelantadas, ya lo dijo. Equivocadamente, porque yo creo que estaba mejor antes que ahora. Pero para noviembre no se las puede saltar porque eso está en la Constitución y eso ya lo pone en otras ligas. De manera que si alguien me dice que la oposición tiene que seguir siempre el mismo camino, la misma ruta, pues ahí es como que le diga a un chofer que va manejando un carro que tiene que ir a 100 kilómetros por hora siempre manejando recto. No importa que le aparezcan curvas, va directo a la vía. Eso es absurdo. Es decir, lo que debiéramos es elogiar la posibilidad de que haya un movimiento opositor que ha avanzado hasta la conformación de 2 bloques, porque era más disperso el movimiento opositor, mucho más disperso. Pero bueno, hemos avanzado hasta la conformación de 2 bloques. Ahora necesitamos que el bloque de la Alianza Cívica y C+L pues decidan sentarse a construir la unidad. Pero yo creía que eso era más fácil, ahora ya no sé, pero sigo apostando a que se puede hacer. Esa es mi apuesta, a que se puede hacer. Mi apuesta no es a que no se puede hacer, a que se puede hacer. Ahora, el 70% de los nicaragüenses no respalda ninguna fuerza opositora. Yo creo que eso es un mensaje tremendo. Y es un gran mensaje. Ese mensaje lo que quiere decir es que la inmensa mayoría de los nicaragüenses vamos a respaldar una unidad opositora. Que el jueguito de que me van a respaldar a mí y van a fregar al otro, ese jueguito no funciona, no va a funcionar. C+L, después de millones de dólares o de millones de córdobas invertidos en publicidad y propaganda, no levanten las encuestas, nadie levante las encuestas. Tal vez solo la UNAP levante las encuestas. La Alianza Cívica ha ido perdiendo puntos. ¿Pero por qué? Porque la gente lo que quiere es unidad. La gente lo que quiere es una candidatura única. Quiere una fuerza única. En el momento en que como opositores hagamos eso, vamos a tener respaldo de la inmensa mayoría de la población. Mientras tanto, no. Y yo creo que es razonable. Yo lo veo eso como un gran mensaje que debiéramos escuchar. El mensaje de aquí no hay nadie que solito vaya a resolver su problema ni el problema de Nicaragua. Y francamente, querer salir ganancioso a costa de Nicaragua y de la realidad de los nicaragüenses, pues eso no es ninguna proeza por la cual haya que alabar a nadie. Entonces yo sí creo que el mensaje de ese 70% es de unidad. Yo así lo entiendo. No queremos apoyar a nadie en particular, queremos apoyar a una oposición unida. Eso es lo que dice el 70% de la población, que además dice que no va a apoyar a Daniel Ortega, llueve, trueno, relampaguee, porque ese es el otro gran mensaje que está sobre la mesa. ¿Verdad? El otro gran mensaje que está sobre la mesa es el 70% de los nicaragüenses no queremos nada con Daniel Ortega y le estoy dando un chelín ahí a Daniel Ortega más, porque él tenía el 25%, pero vamos a decir, no importa, el 5% no sabe, no responde, pues, pero el 70%, pues digamos, no quiere nada con Daniel Ortega, porque Daniel Ortega ha hundido el país. No solamente se ha dado en el saco la democracia, las instituciones, nos está hundiendo económicamente a todos. Pero ese 70% está preparado para ir a una elección, para votar masivamente, con una alternativa unitaria. Ese para mí es el mensaje y tenemos que escucharlo. Dora María, hay quienes dicen que la oposición ha abandonado un poco el tema de la reforma electoral, que es indispensable porque son condiciones habilitantes para un buen proceso electoral, que lo ha dejado un poco de un lado por el tema de diluirse en las candidaturas y en quién va a llevar la mayor representatividad, cuál va a ser el líder, quién va a ser el candidato, y que lo han abandonado un poco. Pero en este sentido me gustaría conocer si usted piensa que ha sido así
Y también me gustaría conocer qué piensa sobre el proceso electoral. Si no hay reformas que garanticen un proceso electoral idóneo, ¿no debe participar la verdadera oposición nicaragüense del mismo? Bueno, sobre la reforma electoral ya hay un acuerdo que impulsó el grupo promotor de las reformas electorales, que solamente C4L no firmó la Alianza Cívica, pero C4L no. Un acuerdo que metió a todas las fuerzas y a todos los partidos y a todos los grupos. Todo el mundo está de acuerdo en una propuesta de reforma electoral bastante amplio. La propuesta se podría hacer más reducida, pero eso no es lo más relevante, pero ahí está, digamos, esa propuesta de reforma. Ahora, ¿qué más puede hacer la oposición para lograr una reforma electoral? Pues solamente pedir presión internacional y seguir haciendo presión nacional, porque acuérdense que la reforma electoral depende de lo que Daniel Ortega quiere hacer con su aplanadora en la Asamblea Nacional. Eso, ahí no hay vuelta de hoja. Pues entonces, el hecho de que las fuerzas de oposición estén trabajando en precandidatura no va en contra de la demanda de reforma electoral, sino a favor, ¿verdad? Porque la oposición lo que está diciendo es: estamos en la voluntad de participar en unas elecciones y nos vamos a preparar, porque Daniel Ortega no nos va a engañar. El juego de Daniel Ortega es engañarte, ¿verdad? No voy a dar condiciones para elecciones. Entonces Daniel Ortega quiere que la oposición se quede sentada ahí haciendo nada y después aparecer un día diciendo: ahora hay condiciones, y ya la oposición se quedó atrás, ya no va a tener capacidad de establecer una alianza, ya no va a tener posibilidad de inscribir diputados. Y entonces, ¿a quién le va a echar el pato a Daniel Ortega? A la oposición. Es que no tienen candidatura, y ese es el problema de ellos. Ese es el juego de Daniel Ortega, ese es un juego de engaño también. Es un juego de engaño, de división, de discapacitar a la oposición. Entonces hay que avanzar en reformas electorales, hay que avanzar en candidatura, hay que avanzar en las demandas del pueblo nicaragüense. El tema de la gasolina nos va a asfixiar a todos. Eso nos está ahogando a todos, porque pega a todo lo que hacemos y a todo lo que producimos y a todo lo que consumimos le pega el precio del combustible. Eso nos va a asfixiar, ya nos está asfixiando, pero nos va a terminar de asfixiar. Entonces ese es un tema que es clave ahora. ¿Qué hacer si acaso no hay reformas y condiciones electorales? Yo creo que esa decisión hay que tomarla en su momento, aunque diga Bonifacio de que no hay que tomarla en su momento, pero hay que tomarla en su momento. Yo creo que todavía estamos a tiempo para que haya condiciones para unas elecciones limpias. Estamos a tiempo. No debemos dar por muerto eso, porque lo otro que quiere Daniel Ortega es que demos por muerto eso. Esa es la estrategia de Ortega, que demos por muerto las elecciones. Entonces digamos: no vamos a participar. Y entonces a nivel internacional van a decir: pero si ni siquiera le han hecho la fuerza. Entonces yo creo que estamos a tiempo para que haya elecciones, condiciones para elecciones limpias. Contra el tiempo, ya sabemos que Daniel Ortega viene adelantando, eso ya lo sabemos. Pero aún así yo creo que con condiciones básicas en estas próximas semanas podemos derrotar a Daniel Ortega, siempre y cuando la oposición vaya unida. Esa es la condición para lograr que Nicaragua avance hacia la democracia. Muchas gracias, Dora María, por habernos acompañado en esta entrevista. Muchas gracias, Jocelyn, y gracias, Jimmy. Buenos días. Bueno, ahora es momento de presentarles la tendencia que obtuvo en nuestras redes sociales las dos entrevistas de este lunes. Como invitada estuvimos con Tamara López y María Fernanda Flores de Alemán, ambas del Movimiento Liberal. Estuvimos abordando el tema de pluralidad de sectores opositores, debilidad o fortaleza, la cual obtuvo un alcance de 42.290 personas. En interacciones se obtuvo 5.733 y 70 veces fue compartida. Ya en ese segundo plano, pluralidad de sectores opositores, debilidad y fortaleza, que se estuvo abordando con el analista político Bonifacio Miranda, se logró un alcance de 48.428. En interacciones fue una cantidad de 4.431 y 64 veces fue compartida. De esta manera vamos a hacer un corte comercial. Ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana.
regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Y ahora en nuestro segmento Balanza Nacional, Christopher Guevara está desde el Mercado Oriental y nos va a comentar un poco sobre la variación de precio. En este sentido, tanto el frijol como el queso han experimentado una leve baja en algunos lugares, no así el litro de aceite que todavía se cotiza en 52 córdobas. Veamos qué nos dice Christopher. Buenos días. Así es, muchachos, ¿qué tal? Es un gusto saludarles a esta hora de la mañana. Déjenme les comento que me encuentro desde el Mercado Oriental para conocer así el precio de los diferentes productos que componen la canasta básica. Tenemos el huevo, el pollo, los embutidos, pero antes déjenme presentarles a Cindy Antón. Doña Cindy, comentame acerca del precio de estos productos que ofreces. Comencemos con la cajilla de huevos. ¿A cómo la encontramos? A 140 y 135 por mayor. ¿Se han mantenido los precios? Más o menos, fíjese. La realidad de las cosas, lo que ha bajado solo es un Córdoba, nada más. Ok, porque ha presentado un incremento en las semanas últimas. Sí, correcto. Porque la cajilla varía entre 150, 145, pero gracias a Dios ha bajado por la parte del por mayor, se ha bajado un Córdoba para el cliente, ofreciéndolo. Perfecto. Vamos con los pollos, mi estimada. ¿Cómo encontramos el pollo entero? Bueno, el pollo entero lo sale a 38. Muy el bien. TikTok. El corte le ofrecemos a 36 Córdoba, la pierna entera a 33 Córdoba y el medio pollo que le ofrecemos a 37 pesos. La pechuga con ala la ofrecemos a 43 y por mayor se le puede bajar a 42. Perfecto. Ya para finalizar los embutidos, los salchichones, ¿cómo lo encontramos? A 28 Córdoba. Muy bien. La venta de los productos, ¿cómo ha estado la afluencia de compradores? Ha estado regular, la verdad, las cosas. Esperamos que en esta temporada del mes de Semana Santa pues se aumente. Primeramente Dios, ya me entiende. Porque ha estado algo regular pues los precios. Muchísimas gracias, Cindy. Bueno, sí, la chiltoma, hermano, fíjate que ha tenido un precio bastante bajo. Desde 30 a la docena, pero chiltoma grande. Hay hasta de 20 Córdoba a la docena. Perfecto. Tenemos los tomatitos, hermano, que hay calidades y variedades pues, de tomate, ¿verdad? Entonces, por decir algo, el mejor tomate ahorita se está pagando 250, 200 la cajilla. Lo que respecta a la cebolla... ¿Cómo tenemos que dar el tomate ya menudeado? O sea, la docena. Bueno, hermano, es que mira, eso depende de la calidad y la variedad. Ejemplo, el pony, en esos paldecitos que ustedes pueden apreciar ahí, ¿cómo los encontramos? los doy a 20. Okay. 20 Córdoba y trae un poquito más de una docena de tomates, como unos 15. Lo más mediano, que es el pony. Y ese mediano que tenemos ahí, este baldecito se da a 40, hasta 35 y hasta 30 Córdoba. Dependiendo de la calidad pues, y la variedad. Y tenemos ese más grandecito, se da entre 70, 60, según la variedad y la calidad de tomate. Muy bien, la cebolla, mi estimado. La cebolla, hermano, fíjate que ha subido un poquito, ahí tenemos a 16 la libra, hasta 15. Okay. Sí, buena cebolla nacional. La morada se da entre 20, 25, dependiendo también del tamaño y la calidad. Okay, y lo que es la cebolla amarilla, la canadiense, esa se mantiene a 25 la libra, pero es que no hay cebolla canadiense. Okay. Sí, tenemos papa, don Fidel, también. Ah, sí, la papa, hermano, fíjate que la papa está entre 13 la libra, hermano, y a 15 la libra, hasta 16. Nosotros continuamos en este recorrido en el Mercado Oriental. Ahora me encuentro con Elvis Ponce, propietario de este tramo donde ofrece abarrote y lo que son los granos básicos. Buenos días, mi estimado. Buenos días. Comentame acerca del precio de los granos básicos. Comencemos con el arroz. ¿Cómo encontramos la libra? Bueno, tenés de 14 hasta 16, rondean los precios. Dependiendo de la marca y la calidad del grano. Muy bien, tenemos lo que son los frijoles también. Sí, los frijoles pues han tenido una baja y cuestan 16 Córdoba en la actualidad la libra. Una excelente noticia para la población. Claro que sí, para el consumidor, porque si compraba 2 libras, ahora compra 5. Perfecto, así es. Tenemos el azúcar aquí. El azúcar se mantiene, se ha mantenido el mismo precio siempre.
Ok, el aceite, mi estimado. El aceite igual, siempre se mantiene caro. Tenemos casi como un año de estar comprando aceite caro, nada que baja el aceite. ¿Cómo encontramos el litro? 52 Córdoba ahorita, el litro de aceite. Otro producto que ha presentado alza, ¿qué podemos decir? Podemos decir que la leche, los consumés, las sopas Maggi, los espaguetis. ¿Cómo cuánto ha subido por tarro la leche? 10 Córdobas por tarro. ¿Cómo encontramos el queso, la libra? Pues fíjate que hoy bajó un poquito, ahora está a 50 y a 52. 52 la libra, 50 por mayor. ¿Bajaron unos Córdobas? Sí, bajó 2 Córdobas hoy y puede ser que mañana baje un poco más. Una excelente noticia para la gente. Sí, buena noticia porque algo va bajando para el consumidor. Muchísimas gracias. Bueno. ¿Tu nombre? Jacqueline Ulloa. Doña Jacqueline, coméntenme acerca del precio de las carnes. ¿Cómo encontramos los recortes? El lomo está a 80, la posta está a 80. Esta posta está a 80. El pecho está a 80. La cecina, la gallina está a 80. Los ratones están a 60. Los salones, las puntas del salón a 80 Córdoba. ¿Han subido los precios, mi estimada? 5 Córdoba por libra. ¿A qué se debe ese incremento, le han dicho? Porque está más caro el ganado. Y se han bajado las ventas porque la gente no quiere pagar el precio. Ahí escuchaba usted la apreciación de esta comerciante de este puesto de ventas de carnes. Ya ella refería que algunos productos como el lomo y la posta han incrementado 5 Córdobas, afectando el bolsillo de los nicaragüenses, quienes a veces omiten este producto en sus mesas. Es la información que tengo hasta el momento. Quiero regresar la señal allá en estudio con ustedes. Gracias, Christopher Guevara, por ese amplio reporte, mismo que vamos a ampliar en nuestras próximas ediciones. Recuerden ustedes, ante la temporada también, previo a la Semana Santa, hay algunos productos de la canasta básica también que se hacen más importantes adquirir o comprar. Eso va en dependencia de toda la economía de cada familia. Vámonos de inmediato con Jocelyn Medrano. Gracias, Jocelyn Medrano. Así es, ya se encuentra conmigo la doctora Yelva Jarquín para hablar acerca de las fantasías sexuales. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Muy bien, contenta de estar nuevamente con ustedes aquí en Canal 10. Hablemos acerca de las fantasías sexuales, cómo estas pueden fortalecer la relación en pareja. Bien, antes que nada tenemos que recordar que las fantasías sexuales son imágenes o representaciones mentales dentro del ámbito de lo inconsciente que están vinculadas a una relación sexual. Son útiles porque definitivamente constituyen como un afrodisíaco en la relación sexual, te sacan de la rutina de repente y nos acompañan desde la pubertad por el resto de toda nuestra vida, ¿verdad? Entonces, la gente a veces se pregunta, ¿eso es pecaminoso? ¿Eso es normal? ¿Eso no es normal? Eso depende realmente, Michelle, de los patrones culturales de cada uno. Es decir, vos podés darle una connotación positiva a una fantasía sexual cuando estás recreando a lo mejor una experiencia sexual vivida con tu pareja. Te volvés a emocionar, lo volvés a disfrutar, ¿verdad? Y vos decís qué bonito, pues que es una fantasía y además te sirve como estimulante para tu próximo encuentro sexual. Ahora, generalmente los hombres son los más atrevidos o lanzados o que proponen a la pareja, a la mujer, realizar algunas fantasías sexuales y a veces las mujeres son como más retraídas, no están tan dispuestas o abiertas a realizar este tipo de fantasía. ¿Cómo pueden lograr los varones que las mujeres accedan a poder realizar ciertas fantasías? Evidentemente hay unas que son más complicadas o más incómodas para las mujeres que otras. Creo que lo ideal es que haya una excelente comunicación con la pareja. Es decir, tenés que conocer a tu pareja para determinar o identificar cuáles son los gustos de tu pareja y, por supuesto, predecir qué puede aceptar y qué no puede aceptar tu pareja.
¿verdad? No porque viste en las 50 sombras de Grey, por ejemplo, que te agarraron y te esposaron ahí en la cama, ¿verdad? Y una relación de dominación, pues le vas a decir a tu esposa, entonces ahora acostate que te voy a atar aquí, ¿verdad? Para que tengamos un encuentro así. O en los hombres es muy recurrente, por ejemplo, la fantasía de llevar otra pareja a la encuentro, es decir, una orgía o un trío. Entonces, o de repente le puede pedir... situaciones incómodas para las Exactamente. mujeres. Puede ser de este tipo o determinadas posturas, por ejemplo, sexo anal o sexo oral, ¿verdad? Que son prácticas sexuales no tan convencionales y que quizás la pareja no le dé una calificación o una connotación de negativo a eso. Es decir, de acuerdo a los valores de la mujer, puede ser que digan no, valores culturales, religiosos, y te digan no, o sea, no lo quiere hacer. No porque sea una fantasía sexual la tenés que llevar a la práctica. De eso se trata, de que puedas disfrutar de esa fantasía, de algo que no puedes llevar a la práctica, pero que en tu inconsciente, ya sea voluntario o involuntario, aparece y te sirve como recurso para poder disfrutar de ese momento. Y hay algunas personas, por ejemplo, les puede parecer bonito tener una relación sexual en un elevador o en un parque, ¿verdad? O en el baño de un avión, qué sé yo. Entonces, y ahí estas circunstancias a veces no te lo permiten. Ese tipo se llaman fantasías exhibicionistas, es decir, que querés tener una relación sexual en un lugar público y te emociona y te sudás y todo, pero no lo podés hacer. Hay fantasías que podrían traer consecuencias negativas para la pareja. Por supuesto, en el sentido en que esa fantasía sexual, por ejemplo, vayan en contra de tus principios o de tus valores éticos. Por ejemplo, las mujeres suelen tener, o al menos suelen aceptar más fantasías homosexuales. Las mujeres, por ejemplo, piensan a veces o se imaginan una relación sexual con una pareja femenina también. Entonces, eso puede crearte definitivamente sentimientos de culpa, es decir, me siento pecaminosa, qué barbaridad, si yo no soy así, yo nunca he querido tener, ¿por qué me estoy imaginando o porque estoy trayendo a mi mente pues una relación con mi amiga o con mi compañera de trabajo de repente? Entonces, eso no, definitivamente no se sientan mal por eso es bastante frecuente en las mujeres y no significa que tu orientación sexual es diferente, pero tenemos una llamada, creo, Michelle. Tenemos una llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta o comentario al respecto? Aló, buenos días. Buenos días, le escuchamos. Quiero hacerle una consulta a la doctora. Yo tengo mi pareja y mi pareja frecuentemente me dice que tengamos relaciones, pero cuando a mí me baja la menstruación todavía, tengo 46 años. Y él me dice que lo hagamos así pues con la menstruación. No sé si usted me recomienda si es malo o es bueno hacerlo así. Bueno, muchas gracias por su participación. Tener relaciones sexuales con la menstruación solamente tienen el inconveniente estético, pues, la sangre, ¿verdad? En medio de la relación. No hay ninguna contraindicación, es decir, no le va a producir ningún daño. Si usted no se siente cómoda definitivamente... ¿Y a la pareja? ¿A él? Tampoco, es decir, no tienen ningún inconveniente. Siempre y cuando estén de acuerdo y se sientan cómodos, se puede realizar perfectamente. Si uno de los dos no está de acuerdo, es mejor no hacerlo porque no lo vas a disfrutar. Y recordemos que cuando hay sangre, recordemos las infecciones de transmisión sexual, ¿verdad? Si alguien, por ejemplo, tiene una herida o el mismo trauma de la relación sexual, la fricción puede perfectamente ser más probable de que infecciones se transmitan del uno al otro, pues por el contacto de la sangre, inclusive el VIH, pues si uno de los dos pues adquirió de repente en una relación extramarital VIH o cualquier otra ITS, es muchísimo más probable que con una relación sexual y más para las mujeres haya una transmisión de una infección. ¿Cuáles son las fantasías sexuales más recurrentes de hombres y mujeres? Ok, las más recurrentes en las mujeres generalmente son las románticas, es decir, las mujeres siempre están pensando en el encuentro sexual que tuvieron con su pareja, reavivando esa experiencia bonita que tuvieron.
y que lo están haciendo en diferentes lugares. Por ejemplo, lo que te decía, pues de repente se ven en un coche o se ven en un lugar público. Y una de las fantasías también recurrentes en las mujeres es la de dominación. Es decir, a muchas mujeres tienen la fantasía de que se resisten a la relación y de repente ceden a la relación, ¿verdad? O que están en determinada posición, pues ahí en una posición de dominación. ¿Y los varones? En cambio, los hombres, lo más común de los hombres son los tríos, ¿verdad? Las relaciones donde se ven tipo harén, pues, con muchas mujeres a su alrededor y que están teniendo sexo, contacto con muchas mujeres, pues que lo están definitivamente estimulando, acariciando o teniendo sexo de diferentes maneras. Ahora, esta relación no necesariamente es muy sana, considerando las consecuencias posteriores a realizar la fantasía. Por ejemplo, el hecho de que la mujer al final termina sintiéndose mal, ¿no? La pareja del hombre. En el caso, es que eso depende de si ella está de acuerdo, porque de repente puede ser que lleven pareja femenina, pero si ella está de acuerdo, entonces puede solicitar que lleven también parejas masculinas para tener sexo, también con otras parejas masculinas. Es decir, los derechos son iguales, pues si tu pareja te exige llevar una pareja femenina, vos también le podés pedir que lleves una masculina. El uso de juguetes o lencería también forma parte de este imaginario del tema de las fantasías sexuales. Exacto, estos son recursos que son que tienen más que ver con el erotismo, ¿verdad? Igual que la fantasía, es decir, vos podés tener la fantasía de tener, como dijimos, podés tener la fantasía de vestirte de repente con ropa íntima roja, o de repente vestirte de enfermera o de repente de bombero, pues en el caso de los hombres. Pero recordemos que tienen que ver con los valores culturales. Tenemos una llamada, creo. Así es, tenemos una llamada telefónica. Muy buenos días, por favor. ¿Cuál es su consulta o su comentario al respecto? Buenos días. Buenos Yo días. Lo que quería opinar era que ahora, no sé, las mujeres se ponen tan mustias. Por eso es que a veces los hombres la dejan también. Porque a mí sí me gusta practicar de todo con mi pareja. Me gusta que me haga sexo oral, anal y todo. Yo no sé por qué ahora las mujeres se ponen tan mustias. Si tal vez yo ando con mi periodo, yo le... Excelente, muchísimas gracias por su comentario. Realmente las mujeres deben de ceder a todas las fantasías sexuales de los varones. Solamente si lo desean y si están de acuerdo, como dijimos, ¿verdad? No se puede forzar nada en una relación sexual porque se pierde la autoestima, se pierde el respeto, aparecen sentimientos de culpa o se rompe, ¿verdad?, la relación en determinadas circunstancias porque estás haciendo algo que no te gusta y de repente hasta se vuelve una violencia, pues, en tu contra porque estás siendo forzada a hacer algo. Yo creo que lo más importante, todo es posible, como nuestra televidente nos acaba de comentar, sexo oral, sexo anal, posturas sexuales, lugares, si se quieren llevar a cabo las fantasías sexuales, si están de acuerdo se puede hacer, todo es posible si están de acuerdo. Tampoco el hecho de que una mujer no se sienta cómoda haciendo algunas de las fantasías sexuales propuestas por su pareja, no debería ser motivo para que la abandone. Por supuesto, es decir, eso es una circunstancia nada más. Si la abandona por eso, significa que es una relación de irrespeto, es decir, no está respetando los sentimientos, la forma de pensar y los valores de tu pareja. Es decir, si la persona tiene valores éticos, valores muy arraigados, valores familiares, valores religiosos quizás, que no le permiten de tener determinado acto sexual, determinada actividad sexual, y simplemente prácticamente te lo exige, pues es simplemente una falta de respeto y creo que este tipo de situaciones no se debe de dar. La comunicación, recordemos que el amor, la confianza, la comunicación es mucho más importante. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por compartir con nosotros un poco acerca de este tema. Del otro lado del estudio se encuentra Einer Suárez para darnos una excelente recomendación el día de hoy. Adelante, Einer.